Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Esta noche vamos a profundizar en la arqueología y explorar las antiguas ciudades mayas escondidas en los bosques tropicales de América Central. Es probable que hayas oído hablar de los mayas como una civilización precolombina en América Central, similar a los aztecas o a los incas en América del Sur. Sin embargo, a diferencia de estos, los mayas no eran un solo reino o estado, fueron una civilización que duró mucho más tiempo y unificó a diferentes pueblos. Cuando los españoles llegaron a América y comenzaron a conquistar México, los mayas ya habían declinado siglos antes como civilización. Sus descendientes seguían ahí, aunque las ciudades que habían construido a veces estaban olvidadas, escondidas bajo la selva que los había alcanzado, a veces borrándolas de la memoria. Pero el nivel de refinamiento que los mayas habían alcanzado varios siglos antes fue redescubierto, especialmente a partir del siglo XIX. Sus conocimientos de matemáticas y astronomía, su arte, su arquitectura y lo que podemos saber o suponer sobre su visión del mundo, todo esto es fascinante e impresionante. Esta noche vamos a explorar esto y con más detalle. Visitaremos varias ciudades que quedaron sumergidas por el bosque, como el Mirador, Tikal o Chichen Itza. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde o saltar directamente a una parte particular de la historia, las marcas de tiempo se enumeran en la descripción y en el primer comentario, así como enlaces a diferentes opciones de transmisión, como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, que puede ser más adecuado para ti. Si eres tan amable, te pido te suscribas a mi canal, ya que esto nos permitirá eliminar algunos de los anuncios que interrumpen la experiencia. Pero antes de empezar, adopta una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relájate. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros, tu cuerpo, tu cuello. Libera la tensión en tus músculos faciales también y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Nuestro viaje a las ciudades perdidas de los mayas comienza ahora mismo. Antes de retroceder en el tiempo, vamos a comenzar nuestra exploración justo hoy, porque es importante entender cómo se descubrieron los mayas y cómo influyen en nuestra visión de ellos. Los mayas nunca fueron un solo pueblo con un sentido común de identidad, como por ejemplo los antiguos egipcios o los antiguos griegos. Maya es un término colectivo moderno que se le da a los pueblos que vivían en la región donde floreció la civilización, pero nunca se consideraron una sola población, y las diferencias entre estos pueblos se mantuvieron por lo que sabemos. Pero vamos a ver que aún queda mucho por profundizar cuando se trata de los mayas. No existía un solo estado en la región, como un imperio que hubiera unificado a diferentes pueblos. Es más propio de los antiguos griegos, fenicios o etruscos. Si tomamos referencias de la antigüedad,
Los pueblos y las ciudades mayas tenían civilizaciones en común. Se conocían, comerciaban, marchaban a la guerra y se dedicaban a la diplomacia. Pero eso no significa que estuvieran unificados bajo el mismo gobernante. La región donde vivían consiste en el sur de México, toda Guatemala y Belice, y partes de Honduras y El Salvador. En esta zona maya existe una diversidad de países. El clima es tropical, pero hay llanuras, bosques e incluso montañas. Una gran parte de la zona es la península de Yucatán, que es, en su mayor parte, una vasta llanura con colinas. Algunas partes están densamente boscosas, otras están cubiertas de matorrales, y hay muchas costas en el Mar del Caribe y el Océano Pacífico. Esta área es parte de una región más grande llamada Mesoamérica. Meso, que significa en el centro de o en medio. Sin embargo, Mesoamérica es un concepto diferente al de Centroamérica, a pesar de que abarca grandes rasgos de la misma área. Mesoamérica es una región, pero es principalmente un área cultural o de civilización, y el término es utilizado por arqueólogos e historiadores. Es considerada una cuna de la civilización, como otras en todo el mundo. La cuna de la civilización es un lugar donde las civilizaciones avanzadas han surgido de forma independiente. No significa que no tuvieran absolutamente ningún contacto con el resto del mundo, pero tenían su autonomía y no replicaban la herencia cultural de otra parte del mundo. En general, se acepta que la región conocida como el Creciente Fértil, desde Mesopotamia hasta Egipto, es una de esas cunas de la civilización, como lo son la antigua China y la antigua India. Mesoamérica es otro ejemplo. Durante varios miles de años, diferentes pueblos se han levantado, adoptado rasgos culturales y crecimientos técnicos que desarrollaron y transmitieron. Las cunas de la civilización son los lugares donde se construyeron las primeras ciudades, se inventaron los primeros sistemas de escritura y ocurrieron muchos descubrimientos antes de que se extendieran al resto del mundo. Sin embargo, nunca es obvio lo que constituye una civilización. El concepto siempre contiene un elemento de subjetividad. Consideramos civilizadas a ciertas sociedades porque tienen características que reconocemos en nuestra propia sociedad y porque dejaron restos físicos, particularmente su arquitectura. Cuando no hay restos físicos, edificios o escritos, tendemos a no reconocer la existencia de una civilización, y es comprensible, porque no hay mucho que estudiar en ese caso. Pero tengamos en cuenta el término civilización, que no es obvio y contiene una parte de juicio. Los criterios en los que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo a la hora de definir una civilización son la presencia de la agricultura, la existencia de ciudades, la metalurgia, una sociedad con una jerarquía en las que las personas pertenecen a diferentes clases y tienen diferentes roles, y la existencia de una arquitectura monumental. Los mayas marcan todas estas casillas, al igual que varias civilizaciones que existieron al mismo tiempo o las siguieron. En Mesoamérica toda la región compartía rasgos específicos, como conocimientos astronómicos avanzados,
la práctica de sacrificios humanos a una escala mucho mayor que cualquier otra civilización antigua del mundo, y una visión particular del mundo. Creían que el mundo estaba dividido en tres partes: el reino celestial, la tierra y un inframundo. El área maya cubría alrededor de un tercio de Mesoamérica y hubo un contacto significativo con las culturas vecinas, como los olmecas, los mixtecas y los aztecas. Se estima que las primeras chispas de civilización aparecieron en esta parte del mundo hace unos 8.000 años, cuando los primeros habitantes de Mesoamérica domesticaron las plantas, lo que llevó al establecimiento de sociedades sedentarias basadas en la agricultura. Hicieron muchos descubrimientos similares a los realizados por otras sociedades con las que no estaban en contacto en todo el mundo, como la alfarería, la metalurgia y el tejido. Sin embargo, los mayas, al igual que otras culturas mesoamericanas, tenían relativamente pocos animales domésticos y no usaban la rueda. Incluso cuando los primeros exploradores españoles llegaron a México en el siglo XVI, encontraron sociedades que habían alcanzado un nivel relativamente alto de conocimiento técnico, tal vez similar al del Imperio Romano tardío, pero todo el transporte todavía se realizaba en pequeñas embarcaciones o a pie, y no había caballos. En realidad, había habido caballos en América hace varios miles de años, pero se extinguieron y luego fueron reintroducidos en América por los europeos. No está claro exactamente cuándo los mayas desarrollaron su civilización, pero los rastros encontrados en Belice y México apuntan a alrededor del 2000 a.C., es decir, hace unos 4000 años. Es la época en la que aparecen los asentamientos donde se elaboraba cerámica y figuritas, probablemente en pequeños pueblos. Estas aldeas crecieron y algunas de ellas comenzaron a formar ciudades con grandes estructuras de templos. Esta noche exploraremos varias ciudades, algunas famosas como Tikal o Chichen Itza, pero una de las primeras ciudades documentadas se llama Nacbe, ahora en Guatemala. La ocupación comenzó en el sitio de Nacbe alrededor del año 1400 a.C. y en el siglo VIII a.C. la ciudad ya tenía edificios muy grandes, incluida una pirámide y varios palacios. Más adelante también les contaré sobre la arquitectura y el urbanismo maya. Una característica de las ciudades mayas es que las estructuras estaban conectadas por caminos y calzadas, y las ciudades también podían estar conectadas entre ellas. Hay evidencias de murales que fueron excavados hace unos años, lo que indica que ya tenían un sistema de escritura en el siglo III a.C. En el siglo III a.C., hace más de 2000 años, y en la época en que los romanos luchaban en las guerras púnicas, había una ciudad muy grande llamada El Mirador, a pocos kilómetros de Nacbe. El Mirador es el nombre moderno del sitio. El nombre maya de la ciudad se ha perdido. Este sitio fue descubierto en las profundidades de la selva de Guatemala en 1926, pero recibió poca atención hasta que fue mapeada por primera vez en la década de 1960.
y explorada en las décadas siguientes. Para asombro de los arqueólogos, el sitio de El Mirador reveló una ciudad que pudo haber tenido cientos de miles de habitantes en el momento de su apogeo de esplendor, lo que significa que pudo haber sido más poblada que Roma durante el mismo periodo. Probablemente fue una de las ciudades más grandes del mundo durante el siglo III a.C. y el periodo que llamamos Antigüedad. Este sitio reveló mucho sobre cómo los mayas vivían y planeaban su ciudad. Tiene varias miles de estructuras, incluida la arquitectura monumental de hasta 72 metros de altura, unos 230 pies. Todo el centro de la ciudad se cubre una área de 10 millas cuadradas, casi 26 kilómetros cuadrados. Todo el centro de la ciudad, que cubre un área de casi 26 kilómetros cuadrados, aparentemente fue planeada en su totalidad antes de que comenzara la construcción, porque los edificios están perfectamente alineados, no solo entre sí, sino también con el curso del Sol y los puntos cardinales. Muchas de las grandes estructuras son plataformas artificiales, donde el suelo ha sido elevado y nivelado, y estas plataformas están rematadas con conjuntos de 3 pirámides. Hay 35 de estas estructuras, por lo que son 105 pirámides en total, incluida una de las más grandes del mundo, llamada la Danta. Cuando la ciudad estaba poblada, estas estructuras estaban revestidas con piedras cortadas y decoradas con estuco, un material de construcción decorativo que se puede moldear o esculpir cuando está mojado y se vuelve muy duro como la piedra cuando se seca. El estuco antiguo era generalmente una mezcla de cal, arena y agua. También hay una gran cantidad de calzadas y pasajes, algunos de varios metros sobre el suelo, que conectaban los edificios principales. Lo más desconcertante de esta ciudad es lo poblada que estaba. Alimentar a una población urbana de 100,000 a 250,000 personas, estas son estimaciones de cuán grande era la ciudad en su apogeo, pero requiere una enorme cantidad de producción de alimentos, y la región donde se encuentra no es fértil. La mayoría de las veces, los suelos de los bosques tropicales contienen muy pocos nutrientes, y los nutrientes presentes a menudo son arrastrados por la lluvia y se van a otro lado. Esto no es solo una característica de Centroamérica, por ejemplo. Los suelos de los bosques amazónicos son muy pobres, y cuando el bosque se quema, pueden tardar mucho tiempo en volver a crecer, o incluso puede que nunca vuelvan, convirtiéndose en un desierto si las lluvias se llevan los nutrientes. Entonces, ¿cómo se las arreglaron los mayas para alimentar a una ciudad así? Desarrollaron un sistema que era muy productivo, transportando lodo desde pantanos a varios kilómetros de distancia de la ciudad. Miles y miles de toneladas de lodo fueron trasladadas, transportadas y colocadas en terrazas artificiales para su cultivo intenso. La mezcla de barro, rico en nutrientes, y suelo forestal era muy fértil y adecuado para cultivos como el maíz o el frijol. Cuando el suelo se agotaba de nutrientes, simplemente agregaban otra capa de barro para revitalizarlo.
como un fertilizante. La ciudad de El Mirador aparentemente prosperó hace más de 2000 años, pero en el siglo segundo después de Cristo fue completamente abandonada, junto con otras ciudades en la misma área. No está claro por qué sucedió esto. Tal vez hubo una amenaza externa, como una guerra, porque se descubrieron los restos de una gran muralla que rodeaba la mayor parte de la ciudad y que ha sido datada de las últimas décadas de ocupación, lo que podría haber contribuido a su declive, posiblemente debido a la erosión del suelo resultante de la deforestación. Es probable que los mayas fueran importantes destructores de áreas boscosas, no solo para crear espacio para sus ciudades y culturas, sino también para su arquitectura, decoración y arte. A medida que su civilización se volvió más refinada, aumentaron el uso de yeso y estuco para cubrir sus edificios, incluidas sus casas, pisos e incluso cerámica. Este revestimiento se pintaba fácilmente y tenía cualidades decorativas. Sin embargo, la producción de estos materiales requería una cantidad significativa de madera para su combustión. Por ejemplo, los arqueólogos han estimado que producir 1 tonelada de cemento de cal requería alrededor de 5 toneladas de piedra caliza y 5 toneladas de madera. En consecuencia, es probable que el área deforestada alrededor de la ciudad se hiciera cada vez más grande, lo que significa que el suministro de alimentos era cada vez más distante y el suelo desprovisto de vegetación podría haber sido arrastrado por las lluvias, creando así un desierto alrededor de la ciudad. Las plantas se cortaban inmediatamente cada vez que intentaban volver a crecer. Alrededor del siglo II, la ciudad fue progresivamente abandonada. El sitio fue parcialmente reocupado varios siglos después, y algunas de las ruinas fueron reparadas. Quizás la vegetación tuvo tiempo de volver a la zona, pero esta segunda ocupación duró poco y terminó alrededor del año 980. Luego, a lo largo de más de 1000 años, el bosque cubrió lentamente los alrededores y la propia ciudad, haciendo que desapareciera de la memoria. Lo que había sido una de las ciudades más grandes del mundo fue borrada. Incluso los lugareños no sabían que las ruinas estaban ahí, o solo conocían una parte muy pequeña de ellas, hasta el siglo XX, cuando el sitio fue redescubierto y se reveló su importancia. El mirador fue una vez uno de los aspectos más destacados de la civilización humana en todo el mundo. Entre los restos encontrados en el mirador se encontraban numerosas cerámicas que mostraban el refinamiento y también el sistema de escritura de los mayas. Su lengua no desapareció del todo en los tiempos modernos, sino que evolucionó. Los lingüistas estiman que hace 4000 años, alrededor del 2000 a.C., había una sola lengua maya llamada protomaya, hablada en una pequeña región del norte u oeste del actual Guatemala. A medida que el área de influencia de los mayas se expandió, esta lengua evolucionó en diferentes lenguas mayas que forman parte de la misma familia.
Estos grupos de lenguas incluyen el maya occidental y el yucateco, entre otros. Continuaron divergiendo durante el período precolombino. Tal vez las personas que hablaban idiomas de estos diferentes grupos podían entenderse entre sí hasta cierto punto o reconocer palabras, un poco como el español y el portugués, o los daneses y los suecos pueden entenderse más o menos hoy en día, incluso sin hablar exactamente el mismo idioma. Sus lenguas maternas tienen mucho en común. Hay alrededor de 30 idiomas diferentes, todos descendientes del protomaya, que todavía existen hoy en día. Se hablan en el sur de México y Centroamérica. Pero a pesar de las divergencias lingüísticas, muchos textos mayas de los que los arqueólogos llaman su período clásico, que abarca aproximadamente desde el siglo XIII al X después de Cristo, el primer milenio y el apogeo de la civilización maya, están escritos en el mismo idioma en toda la región. Esta lengua, llamada cholán, pudo haber sido para los mayas lo que el latín fue para la Europa medieval, un medio de comunicación o una lengua de prestigio hablada por la élite y los eruditos. Parece que el cholán también sirvió como el lenguaje diplomático o el idioma para el comercio. Y este lenguaje se escribía también. Los mayas también tenían libros y textos grabados. Desafortunadamente, la mayoría de los libros fueron destruidos por orden de la Iglesia Católica después de la conquista española en un intento de convertir a todos los nativos al cristianismo, y solo 3 o 4 de estos libros sobrevivieron. Hay uno en Madrid, otro en Dresde y otro en París. Estos libros mayas se llaman códices y son libros plegables, hechos de la corteza interna de ciertos árboles. A diferencia del papel producido a partir de la pulpa de madera o plantas como el papiro, los mayas usaban corteza, desarrollando esta técnica alrededor del siglo V. Estos códices fueron escritos por escribas, siendo el códice superviviente considerado el más valioso e importante, el Códice de Dresde. Se llama Códice de Dresde simplemente porque fue adquirido por la Biblioteca Real de Sajonia en el siglo XVIII, donde ha permanecido. Contiene 74 páginas y mide unos 3,65 metros, 12 pies, cuando está desplegado. Las páginas están cubiertas de rituales, información astrológica y tablas astronómicas muy ornamentadas. Estas tablas contienen información sobre eclipses, equinoccios y solsticios, así como los ciclos de Marte y Venus, y probablemente ayudaron a los mayas a planificar su calendario, ciclos agrícolas y ceremonias religiosas. Los códices también proporcionan una gran cantidad de información sobre sus dioses y diosas. El Códice de Madrid es más largo, de 122 páginas, y contiene muchos almanaques y horóscopos que se cree que fueron utilizados por los sacerdotes mayas para planificar sus rituales. Mientras tanto, el Códice de París contiene profecías y descripciones del zodiaco maya. Todos estos textos datan de los últimos siglos de la civilización maya, un periodo posterior a su apogeo,
pero ofrecen una mina de oro de información sobre su visión del cosmos, sus conocimientos astronómicos y su propio lenguaje. El sistema de escritura maya tiene un parecido superficial con la escritura del antiguo Egipto, en el sentido de que se utiliza una combinación de sílabas que representan sonidos. Esto es similar al inglés, donde las letras forman sílabas y su disposición en palabras. Así que existen sílabas y también jeroglíficos, ideogramas, donde un dibujo representa una palabra o concepto. Por ejemplo, la palabra maya para jaguar es Balaam y se puede escribir con la cabeza de un jaguar que representa la palabra o con tres sílabas, diseños para ba, la, ma, que se combinan para formar la palabra. Los códices restantes son extremadamente raros, pero se han descubierto muchas más inscripciones en piedra. En total, se han recuperado más de 10.000 textos individuales. Es solo desde finales del siglo XX que los estudiosos han llegado a ser capaces de leer la mayoría de estos textos. Descifrar el lenguaje escrito ha llevado décadas y la investigación aún está en curso en ese campo. El estudio de los códices sugiere que fueron escritos con pequeños pinceles y también se han descubierto restos de paletas y morteros para pigmentos, lo que da preciosas indicaciones de cómo los escribas trabajaban en estos documentos. Las representaciones de escribas femeninas sugieren que la alfabetización era accesible tanto para hombres como para mujeres, aunque probablemente limitada a la aristocracia. Al parecer también se le atribuía un estatus a la función de artista o escriba, ya que algunos textos y muchas esculturas están firmadas, a veces por varias personas. Pero volvamos a su historia por ahora. Vemos que las grandes ciudades aparecieron varios siglos antes de Cristo, como el Mirador, y decayeron a principios de nuestra era. Las razones de esta disminución no se conocen con certeza. Pueden haber sido guerras, epidemias, erosión del suelo o una combinación de estos factores. Pero muchos centros urbanos fueron abandonados en los siglos I y II después de Cristo. Luego un resurgimiento llamado el período clásico, en oposición al período preclásico, que vino antes. Comenzó en el siglo III después de Cristo, coincidiendo con el apogeo del poderío del Imperio Romano al otro lado del Océano Atlántico. Para explorar este período clásico, nos trasladaremos a otra importante ciudad maya llamada Tikal, ubicada en el norte de Guatemala. Tikal es el nombre moderno que se le da a este sitio arqueológico. Al igual que el Mirador, es probable que la ciudad fuera llamada Yaxmutal por los mayas y también se encuentra en el corazón de la selva tropical. El sitio fue descubierto en la década de 1840 y en este punto se han identificado miles de estructuras en Tikal, desde tumbas hasta palacios y pirámides, pero solo se han estudiado una fracción. La ciudad fue abandonada en el siglo X y cayó en ruinas, pero su historia es una de las mejor documentadas en la región maya, gracias a todas las inscripciones encontradas en el sitio. Han sido estudiadas durante décadas
Tikal ya existía antes de la decadencia de las ciudades mayas en los siglos primero y segundo, pero sobrevivió a este periodo y floreció durante siglos, especialmente al final del llamado periodo clásico del siglo IX. La ciudad fue la capital de un reino próspero. La política de la región maya ha sido comparada con las antiguas ciudades griegas o las ciudades italianas del Renacimiento. Había ciudades-estado, con la ciudad principal y otras más pequeñas en su área de influencia, y las ciudades-estado competían o colaboraban entre ellas. Tikal pudo haber alcanzado varias decenas de miles de habitantes, desde 10.000 hasta 120.000, con el pico de población en el siglo IX. Al igual que el Mirador, solo a través de la agricultura intensiva y la fertilización de los suelos podrían llegar a esa población. Se estima que hasta 500.000 de personas podrían haber vivido en el área de influencia, el 80% de ellas en ciudades y pueblos más pequeños, que estaban conectados a Tikal por una densa red de carreteras. En la época preclásica, alrededor del 400 a 300 antes de Cristo, cuando Nakbe y el Mirador brillaban, Tikal era una ciudad de tamaño medio. Entonces podría compararse con ellas, pero ya se encontraba aquí con edificios planificados, incluidas pirámides. Es posible que Tikal se haya beneficiado de la decadencia de estas ciudades más grandes, ya sea por ganar parte de su población o porque las venció. A principios del período clásico, despegó y junto con otra ciudad llamada Calakmul, se convirtió en un importante centro de influencia en el mundo maya. Las inscripciones en las ruinas describen la frecuencia con la que se mantuvo en guerra o hizo alianzas con las ciudades, una indicación de la importancia de Tikal. Cabe señalar que en el siglo III tuvo relaciones diplomáticas con la ciudad de Teotihuacán, muy al norte en el Valle de México, fuera de la región maya. En el siglo IV, el gobernante de la ciudad construyó un gran palacio que sus seguidores ampliaron hasta convertirse en el centro de un complejo llamado la Acrópolis Central en Tikal. Era una de las zonas más desarrolladas de la ciudad en el siglo V. Se construyó un impresionante sistema de fortificación con zanjas y terraplenes para proteger no solo la ciudad, sino también sus alrededores, donde se desarrollaba la actividad agrícola. Más tarde, a mediados del siglo VI, parece que Tikal fue derrotada por una alianza entre dos rivales, Calakmul y Caracol. Durante décadas no se construyeron nuevas estructuras y, según los textos grabados en piedra, el rey fue capturado y sacrificado por sus enemigos. Siguió una larga crisis de sucesión que duró hasta finales del siglo VII, cuando reaparecieron nuevos monumentos. Parece que en este punto Tikal había despertado bajo un nuevo rey y derrotado a Calakmul. Después de esto, la ciudad de Calakmul nunca más volvió a erigir un monumento celebrando una victoria militar. Y parece que fue el principio del fin. En el siglo IX, una crisis golpeó toda la región maya y llevó al colapso del período clásico maya.
Tikal no se salvó. La población se concentró más cerca de la ciudad, pero las ciudades satélites aparentemente comenzaron a independizarse de ella, como lo demuestran sus propios monumentos erigidos en el siglo IX. Parece que Tikal fue golpeada por las mismas plagas que habían causado el declive del mirador: deforestación, erosión y pérdida de nutrientes que ya no podían ser compensadas. La población colapsó rápidamente y en ese momento la guerra era endémica en la región maya. El último gran monumento fue erigido en el año 868. Los restos encontrados en los palacios reales sugieren que fueron ocupados por ocupantes ilegales en los siglos IX y X. Estos ocupas bloquearon algunas de las puertas de las habitaciones que ocupaban y dejaron basura. Después del año 950, el sitio casi estaba completamente desierto y solo un puñado de personas vivían en chozas construidas entre lo que comenzaba a caer en ruinas. Debe haber sido un ambiente espeluznante en ese entonces. Estos últimos habitantes abandonaron la ciudad alrededor de los siglos X y XI, y la selva tropical reclamó las ruinas, cubriendo progresivamente la vasta área desierta que la ciudad había creado a su alrededor. Se cree que la causa más probable del colapso de Tikal fue una combinación de la disminución de la población y el fracaso de la agricultura. Esta caída también se considera simbólica de lo que sucedió en todo el mundo maya al mismo tiempo. La civilización urbana colapsó y nunca se recuperó por completo. Tikal, o lo que quedaba de ella, pasó los siguientes 1000 años bajo la cobertura de la selva tropical hasta que fue explorada. Sin embargo, nunca fue olvidada del todo por los lugareños. Las poblaciones indígenas conocían las ruinas durante todo el periodo. Entonces, lo que llamamos descubrimiento en este caso es solo la llegada de arqueólogos occidentales al sitio. El estudio de Tikal reveló el refinamiento de la cultura maya durante este periodo clásico, una realidad que también se observa en ciudades rivales como Calakmul o Copán. La primera característica impresionante es su arquitectura. Los mayas produjeron una amplia gama de estructuras, lo que dice mucho sobre esta sociedad, porque la planificación, la construcción y la decoración requerían una organización central, un cierto grado de prosperidad, medios políticos para movilizar dicha fuerza de trabajo y una especialización de la artesanía. Solo una sociedad compleja podría lograrlo. Las pirámides eran templos y se concentraban en el centro. Luego, el resto de la ciudad crecía a su alrededor, a veces caóticamente. Las estructuras centrales se colocaron cuidadosamente, pero el desarrollo posterior podría ser más complicado a medida que la ciudad se expandió a lo largo de los siglos. Las élites, los gobernantes, la aristocracia y los sacerdotes vivían en el centro, en palacios que estaban profusamente decorados con esculturas y frescos, todos ellos pintados sobre yeso y modelados en estuco. El arte y las características decorativas que conocemos son esencialmente reales o aristocráticas.
es probable que el resto de la población no tuviera acceso a ellos. La tradición artística maya es considerada la más diversa en cuanto a la variedad de temas y técnicas en toda América, debido a que existían estilos regionales y una multiplicidad de objetos y ornamentos convertidos en obras de arte. Al parecer, los mayas tenían preferencia por el color verde o azul verdoso. Uno de los materiales más preciados para ellos era el jade verde manzana, a partir del cual crearon una amplia gama de objetos, como estatuas, joyas o máscaras. La aristocracia practicaba la modificación dental, es decir, afilaban sus dientes y a veces llevaban jade incrustado en sus dientes. La escultura era abundante, sobre todo en las fachadas, por supuesto, solo para templos y palacios. El estuco fue pintado de manera brillante para que, en contraste con las ruinas de sus ciudades, que ahora se ven muy grises porque la pintura se ha ido, una ciudad maya durante el período clásico era extraordinariamente colorida y ornamentada. Los frescos también eran muy comunes en el interior de los edificios, donde las paredes se recubrían con yeso y se pintaban con crema, negro y rojo. Otro recurso importante fue la obsidiana. Servía para fines utilitarios para la vida cotidiana, por ejemplo, los cuchillos, pero también podía ser esculpido o elaborado en objetos decorativos que no tenían ninguna función como herramienta. Esto es menos conocido porque se han perdido en su mayoría bajo el clima húmedo y cálido, pero los textiles también eran importantes para ellos. Lo sabemos por su representación en murales. Los textiles eran artículos de alto valor hechos de algodón y teñidos. La vestimenta de la nobleza también podía incluir piel de jaguar y otros tipos de pieles, y hay más ejemplos. También había innumerables formas de arte cerámico, tallas de hueso, artículos de metal. Otro aspecto destacable de la cultura maya son las matemáticas y la astronomía. Un alto grado de desarrollo en este campo se encuentra en todas las civilizaciones mesoamericanas, pero los mayas lo impulsaron más allá. Usamos un sistema base 10 para los números, lo que significa que tenemos 10 números, incluido el cero, y los combinamos infinitamente para indicar cantidades. Después de cada 10 sumamos uno a la izquierda y los números que usamos provienen del árabe. Los números arábigos reemplazaron progresivamente a los números romanos en la Edad Media. Las culturas mesoamericanas tenían un sistema de base 20, también llamado vigesimal, a diferencia de nuestro sistema decimal. Los números estaban marcados con un sistema de puntos y barras. Un punto es 1 y una barra es 5. Y puedes contar del 1 al 19 sin usar el mismo número dos veces. Hasta 4 funciona con puntos. Entonces 5 es una barra. 6 es un punto y una barra. 7 son dos puntos y una barra. 19 son 4 puntos y 3 barras. Este sistema ya estaba en uso en toda Mesoamérica alrededor del año 1000 a.C., pero los mayas adoptaron un símbolo para el cero. Esta puede haber sido la primera aparición conocida del concepto de un cero explícito en el mundo. Esto se discute porque podría haber sido introducido antes sin ninguna conexión con el sistema babilónico.
pero muestra la capacidad de conceptualización que habían adquirido los mayas. Al principio, el símbolo del cero en sus textos era como un marcador de posición que indicaba la ausencia de algo. Progresivamente se convirtió en un número utilizado para realizar cálculos. Otra ilustración de su curiosidad es su conocimiento de la astronomía. Observaban meticulosamente el movimiento de los cuerpos celestes y registraban el movimiento de las estrellas, del Sol, de Venus y de Marte, todo lo que era visible a simple vista. Su estudio de las estrellas no era tanto para hacer descubrimientos científicos o incluso para medir las estaciones. Se trataba esencialmente de astrología. Creían que el tiempo funcionaba en ciclos y que los sacerdotes podían hacer profecías si entendían, gracias a la posición de los cuerpos celestes, dónde se encontraban en el ciclo actual. Existía la creencia de que los eventos que ocurrían durante un evento astronómico en particular, como un eclipse o bajo una configuración particular del cielo, volverían a ocurrir cuando prevalecieran las mismas condiciones. Gran parte de esta comprensión proviene de los códices de los que hablamos antes. Esta obsesión por la astronomía y la astrología les hizo establecer tablas y calendarios de eclipses y desarrollar un conocimiento astronómico que en realidad era más preciso a principios del segundo milenio de nuestra era que el que tenían los europeos, los árabes o los chinos. Por ejemplo, habían medido el ciclo de Venus, que dura 548 días, con un error de solo 2 horas. Venus estaba asociado con la guerra, y los gobernantes mayas esperaban el ascenso de Venus en el cielo de la Tierra para lanzar una campaña militar, con la esperanza de que les ayudara. Los eclipses, que no son eventos frecuentes, se esperaban con temor, porque eran vistos como eventos que podían traer un desastre al mundo. Por lo tanto, su calendario era fundamental para la vida religiosa y, de hecho, un poco más preciso en la medición de los años que el calendario juliano. El calendario juliano fue una reforma del calendario romano propuesta por Julio César en el año 46 a.C. y se mantuvo en uso en la mayor parte de Europa hasta el siglo XVI. La unidad base del calendario era un día, y luego los múltiplos de 20 y 18 formaban diferentes periodos. Los mayas no tenían semanas con 7 días, tenían un periodo de referencia de 20 días, seguido de 18 de estos periodos, por lo que eran 360 días, lo que hace aproximadamente un año. Luego había otros ciclos, siempre en múltiples de 20, 20 años, 400 años y así sucesivamente. El final de estos ciclos se cargaban de significado y se veía como el comienzo de una nueva era. Cuanto más largo era el ciclo, más significativa era su renovación. Las creencias religiosas también fueron muy importantes, y para explorarlas nos trasladaremos a otra ciudad mítica, esta vez en México, y desde el periodo tardío de la cultura maya, Chichén Itzá. Chichén Itzá es una ciudad maya tardía ubicada en la península de Yucatán.
y su exploración por arqueólogos en el siglo XIX contribuyó mucho al interés en la civilización maya. El núcleo de la ciudad se desarrolló entre los años 750 y 980, en un momento en que las ciudades del período clásico ya estaban en decadencia o cerca de ella. Chichen Itzá saltó a la fama en la región de Yucatán como ciudad-estado en el siglo X, cuando controlaba la mitad norte de Yucatán, y siguió siendo el centro de la cultura maya mucho después de que otras ciudades importantes hubieran declinado. Y parece que nunca se abandonó del todo. Todavía había gente viviendo dentro o cerca cuando llegaron los españoles. Lo que distingue a Chichen Itzá de otras ciudades es su variedad de estilos y probablemente una población muy diversa. Hoy en día se cree que la presencia de estilos no mayas en la ciudad es el resultado de la difusión cultural en Mesoamérica una vez que la civilización maya declinó debido a que algunos de los edificios indican una influencia de estilos mexicanos, regiones que nunca fueron parte de la región maya. Una característica particular del norte de Yucatán es que la superficie es relativamente árida. No hay ríos visibles, pero hay ríos que corren bajo tierra y su agua es accesible gracias a sumideros llamados cenotes. Estos sumideros son el resultado del colapso del lecho rocoso que expone el agua subterránea debajo. Proporcionaron mucha agua a la población y hay varios alrededor del sitio. El más famoso es el llamado cenote sagrado, y el estudio de los restos humanos de él confirmó que probablemente fue utilizado como lugar de sacrificio. Se encontraron muchos objetos de oro y jade en el fondo, y las heridas en los restos son consistentes con sacrificios humanos. Chichen Itzá vivió su época dorada entre los años 900 y 1050 después de Cristo, convirtiéndose en un centro poderoso y rico. Emergió como una de las ciudades mayas más grandes, con miles de estructuras que permanecen en el sitio en un estado relativamente bueno. Estos proporcionan una variedad de ejemplos de estilos arquitectónicos mayas y de otros estilos adoptados por los mayas. Un ejemplo de esto es el templo de Kukulcán, también conocido como el castillo. Se trata de una pirámide que consiste en una serie de terrazas con escalatinas que ascienden hasta el templo en la parte superior. Su construcción probablemente comenzó en el siglo VII, durante el periodo maya clásico, clasificándolo como un monumento innegable maya, aunque el estilo está influenciado por otras culturas de México. La construcción concluyó en el siglo IX o X. Chichen Itzá nunca fue recuperada por completo por la vegetación debido a la continua ocupación en el sitio cuando los españoles llegaron a Yucatán y porque el norte de la península no está cubierto de densas selvas tropicales como otras regiones mayas. La escala de los templos y edificios religiosos en cada ciudad significativa refleja la importancia de la religión y la necesidad percibida de preservar el mundo. Los mayas eran politeístas, creían en un reino sobrenatural poblado por una amplia gama de dioses y diosas.
Su cosmos estaba elaboradamente estructurado, con 13 niveles diferentes en los cielos, 9 niveles en el inframundo y el mundo mortal en el medio. A medida que la civilización maya avanzó, alfabetizándose y codificando, su religión también evolucionó. Inicialmente los chamanes eran los intermediarios entre la humanidad y los dioses, pero este papel evolucionó hasta convertirse en un sacerdocio que pertenecía a la élite. Los sacerdotes eran ricos y poderosos, realizaban ceremonias públicas con música, quema de incienso, danzas rituales y a veces sacrificios humanos. Aunque el alcance de los sacrificios humanos practicados por los mayas no está claro, no hay indicios de que se llevaran a cabo a gran escala durante el período clásico, cuando su civilización estaba en su apogeo. Esta práctica era común en toda Mesoamérica. Sin embargo, los mayas no sacrificaron humanos en la misma escala que los aztecas, que se levantaron varios siglos después que los mayas y realizaron sacrificios masivos, a veces involucrando a cientos o incluso miles de personas. El alcance de los sacrificios humanos entre los mayas sigue siendo incierto, pero la evidencia sugiere que la práctica aumentó a medida que su civilización comenzó a declinar. También se realizaban sacrificios rituales después de los juegos de pelota, una tradición frecuente en toda Mesoamérica, donde el capitán del equipo perdedor era decapitado. Desde una perspectiva moderna, tales prácticas son horribles, pero es probable que tuvieran un significado diferente en su propio contexto cultural y religioso. Los mayas creían que la muerte era simplemente un pasaje a otro mundo, y los sacrificios estaban destinados a apaciguar a los dioses, traer favores a los vivos y asegurar la continuación del mundo tal como lo conocían. La concepción de la divinidad en el panteón maya era distinta de otras tradiciones del Viejo Mundo, que a menudo asociaban a las deidades con funciones específicas, como la guerra, la justicia, la muerte, el amor y el mar. En la visión maya, los roles y la importancia de cada deidad podían cambiar con el calendario, y los atributos de los dioses o diosas individuales podían variar según los movimientos celestes. Los dioses podían asumir diferentes aspectos dependiendo del periodo, cada uno con 4 manifestaciones asociadas con todas las direcciones. Las deidades clave incluían Itzamna, el dios creador, que también tenía asociaciones con el sol y cambiaba de aspecto con sus movimientos. También había 4 Pawantuns, entidades que sostenían las 4 esquinas del reino de los mortales, con otros 4 que realizaban la misma función en los cielos. Había varios dioses de la tormenta y también 9 señores de la noche, uno por cada reino del inframundo. Mucha información sobre esta mitología proviene de un texto llamado Popol Vuh, que fue escrito por el pueblo maya en el siglo XVI, es decir, después de la invasión española y traducido al español. Revela que hubo muchas más deidades, algunas completamente olvidadas y otras que probablemente eran específicas de una región o ciudad en particular del mundo maya.
Al final del periodo maya clásico, es decir, en los siglos XIII y XIV, los mayas comenzaron a adorar a las deidades de las serpientes emplumadas. Este culto se extendió por toda Mesoamérica. El nombre de la serpiente emplumada en Yucatán, en Chichen Itzá, era Kukulcán. El templo de El Castillo, en Chichen Itzá, estaba dedicado a ello. El culto a Kukulcán fue influenciado por un dios similar del centro de México, Quetzalcóatl. Una cosa que aparentemente permaneció sin cambios durante toda la civilización maya fue la importancia de los sacerdotes en la sociedad. El cosmos y su mitología eran muy complejos. Anticipar el movimiento de los cuerpos celestes y los ciclos de tiempo eran crucial, y los sacerdotes eran los guías que ayudaban a los gobernantes y plebeyos a navegar por este mundo tan complejo y peligroso. Ahora puede haber funcionado en ambos sentidos. Los sacerdotes elaboraban este complejo sistema, esta compleja mitología, porque les servía muy bien, tal vez, pero definitivamente eran parte de la élite en una sociedad que estaba fuertemente dividida. La sociedad maya evolucionó constantemente a lo largo de miles de años y se hizo cada vez más compleja. En los siglos séptimo, octavo o noveno, la población había crecido mucho y había cientos de ciudades con sus jerarquías políticas, sus alianzas y su riqueza. Esta relativa prosperidad hizo que el segmento rico de la población se multiplicara. Lo sabemos a través de la multiplicación de palacios y casonas. Tal vez incluso apareció una clase media, formada por artesanos o sacerdotes de bajo rango. Pero en general, la gran mayoría de la gente era plebeya, granjeros, sirvientes y esclavos. En la cúspide de la sociedad estaban los reyes. Eran gobernantes supremos y con el tiempo se convirtieron en semidioses. A veces también eran el sumo sacerdote de las deidades más adoradas de la ciudad. Su poder era hereditario y pasaba a un heredero varón, excepto cuando no había ningún varón disponible, y podían pasar a una reina para evitar la extinción de la dinastía. Los gobernantes y los reyes también tenían que ser líderes militares y demostrarían mejor su valor tomando cautivos para mostrar su legitimidad. Alrededor del rey había una corte formada por la alta aristocracia y los sacerdotes. Ellos mismos procedían de esta aristocracia. Cada ciudad-estado independiente tenía su corte y era un importante bienhechor del arte y la construcción de monumentos. Los plebeyos tenían una vida menos cómoda, por supuesto. Representaban más del 90% de la población, pero debido a que nunca estuvieron representados y sus vidas no fueron documentadas, sabemos relativamente poco sobre sus vidas. La sociedad maya se basaba en la herencia, pero no era imposible que los individuos alcanzaran un mejor estatus e incluso se hicieran ricos, sin formar parte de la nobleza. Por ejemplo, cuando hacían su fortuna en el comercio. Poco se sabe sobre la condición de la mujer. Esta sociedad era ferozmente patriarcal y probablemente se limitaban a las actividades domésticas. Sin embargo, podría haber habido excepciones, tal vez.
Existió una ciudad independiente llamada Toniná, en México, en la región de Chiapas, donde una reina creó un sistema matrilineal, es decir, el trono pasaba de madre a hija. La particularidad de la civilización maya fue este fenómeno de colapso urbano que siguió ocurriendo. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia. A veces las ciudades podían florecer y crecer durante varios siglos, pero en algún momento hubo algo insostenible en el sistema que hizo que colapsaran y fueran abandonadas. El auge y declive de una ciudad también es algo muy común en el viejo mundo, pero eso no significó que la ciudad desapareciera por completo, excepto en casos muy particulares, cuando fueron destruidos por sus enemigos, como en Cartago, por ejemplo. En el siglo X se produjo un amplio declive en la mayor parte de la región maya, y muchas grandes ciudades fueron abandonadas, pero no todas. Por ejemplo, Chichén Itzá sobrevivió a este declive, pero la mayoría de las ciudades que habían dominado el período clásico en el primer milenio, como Tikal, Calakmul y Palenque, colapsaron. Las razones de este enorme revés no se conocen perfectamente. Hay hipótesis. En primer lugar estaba la cuestión medioambiental. Las ciudades agotaron sus alrededores de nutrientes y devastaron el suelo debido a la erosión, lo que finalmente las hizo insostenibles después de varios siglos. Pero esto ya había sucedido antes y no explica un colapso general en la región. Por lo tanto, pudo haber tenido que ver con la guerra endémica entre ciudades, posiblemente causada por la superpoblación. En cualquier caso, a finales del siglo X, la mayoría de las ciudades habían declinado visiblemente. Su área de influencia había disminuido y su población había disminuido, cuando no habían sido abandonadas por completo. Chichén Itzá duró más tiempo, hasta el siglo XI. Después de la decadencia de Chichén Itzá, parece que ya no había ningún poder dominante en el mundo maya. Este nuevo periodo llamado posclásico duró hasta la llegada de los conquistadores españoles. Fue un periodo de decadencia en el sentido de que los grandes logros arquitectónicos y culturales habían terminado. Pero no fue el fin de los mayas. Las diferentes regiones del área maya se fragmentaron aún más culturalmente, pero aparecieron nuevas ciudades de un tamaño más modesto. Cuando los españoles llegaron a Yucatán, se encontraron con pueblos y mercados que tal vez fueron la sombra de los logros del clásico maya, pero los pueblos mayas seguían ahí, con una cultura que los diferenciaba del resto de Mesoamérica. Los primeros contactos ocurrieron en 1511, cuando una carabela española naufragó en el Caribe y un señor maya capturó a una docena de sobrevivientes en la costa de Yucatán. Dos de ellos lograron escapar y los otros fueron sacrificados. Al principio los españoles centraron su conquista de México más al norte, contra los aztecas. Capturaron su capital, Tenochtitlán, en 1521 y después de eso giraron hacia el sur, comenzando una invasión del área maya que estaba fragmentada en múltiples reinos y ciudades-estado. Tomó hasta 1546 controlar todo Yucatán, pero la última ciudad maya cayó mucho más tarde, en 1697.
poniendo fin al último remanente independiente de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. La invasión española trajo el desastre a los mayas. La conquista de las ciudades fueron una cosa, pero el maltrato, la esclavitud y aún más, la propagación de enfermedades desconocidas en América hicieron que la población disminuyera drásticamente. Nadie sabe exactamente cuántos murieron, pero la población de Mesoamérica se estima en alrededor de 20 millones cuando comenzó la conquista. Y unas décadas más tarde, había habido una caída del 70 al 90% de la población. Esto no se limitó a Mesoamérica, también ocurrió en el Caribe y en las regiones de América del Sur, que fueron colonizadas en el siglo XVI. La cultura maya sufrió su mayor revés en el siglo XVI y persistió esencialmente en aldeas remotas que continuaron manejando sus propios asuntos porque las autoridades coloniales no podían controlarlas. Estas comunidades aún existen hoy en día, principalmente en el sur de México y Guatemala. Su número ha vuelto a crecer desde el siglo XIX y hay millones de habitantes de lengua maya que viven en este territorio. Han sido resilientes a la introducción de la lengua española y el catolicismo, y algunas de estas comunidades todavía tratan de preservar su patrimonio. Hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje de esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a que descubras y aprendas más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir, o puedes elegir otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.